y a todos les damos las gracias por estar presentes, por dedicarnos 2 horas de su tiempo a estas clases de la Escuela de Cosmiología, donde cada miércoles a las 12 del día, pues damos diferentes charlas, diferentes temas. Esta época que llamamos la época de verano, estamos enfocados a hablar sobre lo que son las cartas natales de famosos y otros temas por ahí para que haya una sintonía agradable. El día de hoy nos acompaña Yolanda Domínguez. Yolanda es licenciada en comunicación por parte de la UNAM, es freelance, ella se dedica mucho a los medios audiovisuales, ha trabajado mucho, mucho en astrología, que les cuento, pues es la estrella, nos ha acompañado ya en varios simposios, fue una gran revelación ahora en Jalapa. ¿Qué les digo? Una sensación, esa mitología con astrología, ahí estábamos todos al pendiente porque pone mucho de su parte, es una excelente investigación y tiene esa voz agradable que encanta a todos, entonces tiene el paquete completo. El día de hoy ella nos va a estar acompañando con la carta natal de Ozzy Osbourne, un cantante famoso, Black Sabbath, algo así. Yo realmente nunca escuché su música. Yo más me dedicaba a escuchar otro tipo de cosas acá del norte. Pero bueno, este es famosísimo. Hay muchísimas estrellitas, corazones, manos con deditos levantados en el chat de la Escuela de Cosbiología. Entonces, pues va a ser un súper tema. Y bueno, no me queda la menor duda que Yolanda nos va a explicar exactamente quién era Ozzy, por qué estas tendencias de escribir así. Y bueno, a Yolanda, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo. El esfuerzo es porque tiene que preparar el tema y esto se pueden ir días, ¿no? Y su tiempo, porque su tiempo es muy valioso. Ella trabaja en la Ciudad de México. En la Ciudad de México todo, pues todos son distancias, todos son horas. Aquí en Durango se miden en minutos, en la Ciudad de México en horas. Entonces, pues aparte de ser de las chicas guapas del equipo, pues una persona muy estudiosa y una astróloga de primera. Yolanda, muchas gracias y adelante. Ay, qué bonito, Francisco. Muchas gracias. Qué linda presentación, qué cálida presentación. Te agradezco mucho. Pues yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes el día de hoy, que me permitan compartir esta carta de Ozzy Osbourne. Gracias por estar aquí en esta plática más del COICO. Y bueno, comentar que ahora en este ciclo de cartas de famosos, pues no necesariamente coincidimos, ¿no? Con todo lo que propone la persona, el famoso, el autor. Ahorita me quedé pensando, ahorita que estaban hablando al inicio, me quedé pensando en la música de este personaje, ¿no? Que es una música, lo comentaban, como muy estridente y muy movida y muy fuerte, ¿no? Que ahora, bueno, dentro de los que estamos en la red GPU, pues de pronto como que estamos alejados de este tipo de música, nos metemos porque sabemos, ¿no? De cómo influye también la música en el cuerpo humano, en las células. Entonces sabemos que de pronto si escuchas esta música como muy estridente, al rato tú estás igual, ¿no? De pronto se ponen fiestas como para aprenderte y ponerte ahí muy locochón. Pero bueno, en estos casos vemos el personaje, ¿no? Vemos la vida de este personaje, y la intención de este ciclo de cartas natales es que ustedes también vean cómo se va interpretando una carta natal, y que vayan ustedes también como siguiendo los pasos para interpretar su propia carta natal. Y bueno, de los instructores que estamos aquí en el COICO, cada uno tenemos nuestra forma, ¿no? De interpretar una carta natal, nuestra forma muy particular que de pronto vamos tomando y vamos haciéndonos con la práctica, con los años, con el tiempo. Entonces, bueno, esta es simplemente otra forma de interpretar, ¿no? De interpretar una carta natal. Y pues vamos a empezar con este personaje que de pronto ha sido tan polémico, ¿no? En su vida, y pues acaba recién de fallecer. Muchas generaciones, muchos seguidores, y bueno, el día de hoy lo estamos aquí exponiendo. Y pues algunas de las fuentes en las que yo consulté para hacer esta interpretación de la carta, pues fueron su propio libro autobiográfico, I'm Ozzy, yo soy Ozzy, y bueno, el otro nombre, confieso que he bebido, que son las memorias del propio
Ozzy Osbourne. Y bueno, varios documentales que ahora encontramos por montones en la red y reportajes escritos y bueno, ahora hay muchísimo material, ¿no? Sobre este personaje. Y bueno, su verdadero nombre fue John Mitchell Osborne. Él nació en Marston Green, en Inglaterra, el 3 de diciembre de 1948, justo después de la posguerra, y muere apenas hace ni siquiera creo que tiene un mes. Julio, agosto, sí, apenas va a cumplir un mes. El 22 de julio del 2025 muere en Jordans, Inglaterra. Y bueno, vamos viendo un poquito de quién es este personaje, quién es o quién fue yo, Ozzy Osbourne. Y vamos a ver, pues vamos a ver que nace en el seno de una familia obrera y pues es una familia sumamente humilde en un entorno donde abundaban las fábricas en la ciudad de Ashton. Ellos eran tan pobres que vivían en dos cuartos con sus papás y con cinco hermanos y en varios reportajes él comenta que no tenían ni siquiera un baño propio, ¿no? Que para hacer sus necesidades usaban como un cubo, una cubeta que después vaciaban en un baño colectivo. Su padre, John Osborne, trabajaba de noche fabricando herramientas en una fábrica General Electric y su madre, Lillian, pues también trabajaba en la fábrica de Lucas, que era una fábrica de relojes, en el turno de la mañana. De pronto él bromea, ¿no? Porque dice, yo no sé cómo se las arreglaron para ser padres, y uno entraba y el otro salía. Él tiene tres hermanas mayores y luego tiene dos hermanos menores. De pequeño sufrió dislexia y bueno, sufrió bullying en la escuela porque él le costaba mucho trabajo aprender, no retenía la información y los mayores siempre lo molestaban, lo golpeaban, le hacían muchas cosas ahí muy fuertes, ¿no? De hecho, en algunos reportajes se comenta que sufrió incluso abuso sexual a los 11 años, que él no lo comenta en su libro, por eso yo no lo puse. Sufrió mucho, su educación básica la sufrió porque no retenía, porque incluso uno de los maestros lo maltrataba, lo golpeaba, y bueno, fue una etapa muy fuerte para él. Al final lo que él hizo fue como aliarse con los mayores, porque él sabía que tenía como esta capacidad de ser muy simpático y de ser como el payasito de los grupos o de la clase, y se alía con los mayores para poder defenderse contra sus agresores. A los 15 años, él abandona la escuela y empieza a trabajar en diversos empleos muy precarios, pues antes de dedicarse a la música. En ese entonces, pues él ni siquiera sabía que podía dedicarse a la música, ¿no? Tuvo la influencia de los Beatles, de Chuck Berry, de Elvis Presley, sobre todo por los discos que su hermana mayor, Joan, llevaba a la casa. Y él comenta en su libro, en el momento en que escuché She Loves You de los Beatles, decidí que quería ser una estrella de rock para toda mi vida. Sin embargo, en ese entonces él pensaba que para adquirir dinero, pues no había otra opción que trabajar en las múltiples fábricas de Ashton donde vivía o en robar un banco. Era una zona muy pobre, una zona que fue bombardeada por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y bueno, todavía había como muchas ruinas. Comenta en algún momento que él jugaba en las ruinas de estos edificios bombardeados, derruidos, y él pensaba que era como un área de juego, ¿no? Sin saber que pues era un edificio que había sido bombardeado. En el colegio lo llamaron Ozzy, que es una forma de abreviar Osborne, y él no sabe ni cuándo ni quién fue quien empezó a llamarle así, pero pues así se le quedó y al final él adoptó este nombre como su nombre artístico. Entre sus varios trabajos estuvo en una planta industrial donde se fabricaban piezas de automóvil. Entonces, bueno, tuvo muchos trabajos, no se sentía a gusto en ninguno de ellos, lo corrían todo el tiempo porque a él no le gustaba. Trabajó como plomero y comenta, bueno, yo empecé a trabajar como plomero y yo no sabía que se venía una etapa muy dura que era el invierno, ¿no? Entonces empieza a trabajar como plomero y todo el tiempo está congelando porque ni siquiera tenía zapatos cerrados para andar en la nieve o una ropa adecuada.
lo corren de todos los trabajos y bueno, cuando empieza en esta planta industrial, pues tienen ahí varios químicos, entonces él empieza a descubrir que si empieza a inhalar estos químicos, le produce ciertas sensaciones que a él lo ayudan como a evadirse de esta realidad tan fuerte en la que estaba viviendo en esa pobreza extrema de alguna manera. Entre sus varios trabajos, bueno, él quiso ingresar al ejército, pero no lo aceptaron y comenta muy tristemente que pues tal vez no tenía la actitud o no tenía el porte o no tenía lo que se requería para entrar al ejército, porque le dicen, oye, estamos contratando sujetos, no objetos. Y entonces eso es como ese tipo de cosas lo llegan a herir muy profundamente. Él quería salir de ese medio, él no quería trabajar en una fábrica, no quería estar toda su vida ahí, pero no sabía de qué manera hacerlo. Quiere formar una banda y trabajar en el área musical y no sabe por dónde empezar. A los 17 años él entra a trabajar en un matadero porque pues claro, ya se había salido de la escuela y pues su madre, sus padres le exigían que ya tenía que aportar, que llevar dinero a la casa, pero todo el tiempo no sabía cómo porque todo el tiempo estaba saliendo y lo estaban corriendo y estaba cambiando de un trabajo a otro. Se mete a este matadero y pues al principio lo sufre mucho porque le da mucho asco todo lo que tiene que ver con las vísceras y con los animales, pero después cuando se empieza, a medida que él se va adaptando, comenta que por primera vez estaba a gusto porque no se siente extraño con esas personas con las que trabajaba, porque él se sentía como relegado, como un friki y en ese matadero, pues imagínate el tipo de personas que estaban ahí y empieza a adaptarse y empieza a sentir que puede ser él, que puede comportarse como él quiere y no hay ningún problema porque siente que nadie lo va a juzgar. Aquí en este trabajo, su máximo pues era que llegara el jueves, que era el día de que le pagaban para irse al bar. Comenta que ahí donde vivían pues abundaban los bares y pues yo ahora que lo analizo pienso, bueno, había pasado la posguerra, había mucha pobreza y creo que la salida de las personas pues era simplemente ir y embriagarse, gastarse el dinero en los bares que habían obtenido durante la semana, ¿no? Ahí llegaba y le hacía bromas a todo mundo, se llevaba los ojos de las vacas, se los ponía en la bebida a las personas que estaban ahí y bueno, era el hazmerreír que divertía a todo el mundo ahí en el bar, ¿no? De pronto un día se pelea con uno de los trabajadores ahí en el bar y pues lo corren, ¿no? A esa edad ya era todo un buscapleitos y aún contra su voluntad, porque él decía, bueno, yo no buscaba los pleitos, no era como un imán para traer todos esos pleitos y siempre de una u otra forma se estaba metiendo en problemas. En el matadero, uno de sus compañeros le hacía bromas muy pesadas y entonces él reacciona, se pelea, lo manda al hospital y pues lo vuelven a correr. Después de que lo corren del matadero, como que no sabe, otra vez se encuentra sin trabajo, no sabe qué hacer y se le ocurre meterse a robar a una tienda de ropa. Y bueno, él, como para que no lo descubran, se pone unos guantes de tela que no encontró, pero estos guantes de tela no tenían, según él, para no dejar huellas, pero los guantes pues no tenían los deditos, ¿no? Entonces pues deja las huellas por todos lados y es así como lo descubren. Y se roba, entra y como que ni siquiera sabe, ¿no? ¿Qué se va a llevar? Se roba unas medias y un par de chaquetas, una cosa así, y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan preso. Cuando lo llevan a la cárcel, le piden una fianza y él le dice a su papá que sí lo puede ayudar. Sin embargo, el papá le dice, no, 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 yo siento que tú o vas a hacer algo muy importante antes de ir a la cárcel, antes de que suceda todo esto, le dice, o vas a hacer algo muy importante o vas a terminar en la cárcel. Y efectivamente, termina en la cárcel, le pide ayuda al papá para que pague la fianza y el papá le dice, no, asume tu responsabilidad, si yo te pago, tú vas a continuar delinquiendo y ya no vas a poder parar. Entonces se va a la cárcel, está ahí 3 meses y cuando sale se deprime mucho porque no le gusta el panorama que ve y no quiere terminar en una fábrica porque además se da cuenta de que las personas viven muy tristes en una fábrica y se pueden pasar ahí toda la vida recibiendo un sueldo mísero y nunca van a cambiar de trabajo y él no quiere estar ahí. Entonces se empeña en que quiere ser cantante y su padre
Después en sus memorias dice, yo no sé cómo o por qué mi padre me ayudó a comprar unos amplificadores y un micrófono para que yo pudiera encaminarme a ese sueño de ser cantante, porque además dice, se gastó mucho dinero, eran me parece que 250 libras, no sé dónde sacó el dinero, no sé si se endeudó, no sé qué fue lo que hizo, pero me ayudó para comprar este equipo. Y bueno, yo estaba como haciendo la comparación en pesos mexicanos, que son como 6,500 pesos, ¿no? Y él dice, ¿de dónde sacó el dinero, papá? No lo sé. Entonces, empieza como a tocar en varios grupos, pone un cartelón en la tienda de música y lo empiezan a buscar. Y él dice, no me buscaban por mi voz, me buscaban porque yo tenía un equipo y en esa época tener un equipo pues ya era algo como muy grande, ¿no? Que te hacía que te hicieras notar en el medio. Empieza a tocar en varias bandas, pero ninguna sobresale. Hasta que un día lo van a buscar ya los miembros de esta banda, que después va a ser una banda de renombre. En 1968, con Tommy Yomi, Geezer Butler y Bill Ward, crean el grupo Polka Tulk, que también para el nombre estaban ahí como tonteando y decían, bueno, ¿qué grupo le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner al grupo? Entonces un día él está en el baño y ve una caja de hot cakes y ve como al personaje, ¿no? Que él la describe, un muñequito ahí con su vestidito de puntitos y él toma el nombre de ahí, ¿no? Entonces le ponen a su grupo Polka Tulk, que después se lo cambian al nombre de Earth en sus inicios, pero ya había otro grupo que se llamaba Earth. Entonces, pues acuerdan que le van a llamar Black Sabbath porque lo toman por influencia de una película. Un día van pasando por un cine y se dicen entre ellos, oigan, ¿no les parece muy extraño que la gente vaya al cine y que pague por sentir miedo, que pague por sentir terror? Precisamente estaban proyectando esta película llamada Black Sabbath, Sábado Negro, y entonces deciden tomar ese nombre para el grupo y encaminarse a tener como este tinte de misterio, como asustar, ¿no? Con sus notas, con su música. Y es así como inician. La banda innova en el rock con un sonido oscuro, pesado, y crean lo que ahora se conoce como el heavy metal. Las biografías, las historias difieren, ¿no? Algunos lo llaman como el padre del heavy metal, a Black Sabbath, y otros dicen que no, que ya había grupos que estaban incursionando con estos sonidos, ¿no? El caso es que entraron en esta época donde están innovando en un estilo musical, hacen cosas diferentes. Como les cuesta mucho trabajo darse a conocer, tienen la chispa de irse a parar a los lugares grandes, a las salas grandes de conciertos, y están ahí con su equipo. Tenían una camionetita que apenas podía caminar, el equipo muy contado, pero van a las afueras de los recintos y se paran y dicen, el día que alguien no pueda llegar, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a entrar para sustituir a ese grupo que no pueda llegar. Y sí, eso sucede. Llega el momento en que no llega un grupo, los meten a cantar y le encanta el productor y desde ahí les empiezan a dar como muchos números, ¿no? En los lugares, en la sala. Y entonces, bueno, vemos que el heavy metal, este género en el que ellos incursionan, es un género musical que está derivado del blues rock, del hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza por sus sonidos con guitarras distorsionadas, ritmos potentes, bajos y baterías muy densos y las voces usualmente muy agudas, muy guturales. Estaba toda esta época donde estaba en todo su apogeo lo que era la onda hip. Era la posguerra y los Beatles habían incursionado en esta parte de la música de la contracultura. Pero o sí veía a los hippies y decían, no, o sea, a mí las aborrecía esas canciones y a los hippies con sus florecitas y demás decían, no, a mí no me gustaban estas personas que me parecían muy irreales, ¿no? Esa gente en el pelo, mientras en Aston, el lugar donde vivía, la gente se moría joven por trabajar tanto, por respirar químicos, y él dice, no, yo quiero como algo más real, ¿no? Estos se la pasan tirados todo el tiempo, no están viviendo una vida real, no están
están como en un sueño, entonces aborrece esta música y se proponen crear otro tipo de música, que es esto, el heavy metal. Geezer, que era uno de los miembros de la banda y era quien componía las letras de las canciones, em, Ozzy lo describe a él como un tipo culto, vegetariano, que fumaba mucha marihuana y que le encantaban los temas de ocultismo. De hecho, en sus letras, este hombre escribe sobre guerra, sobre superhéroes, sobre magia negra y sobre muchos otros temas de los que, pues de pronto en sus alucines con la droga o en sus sueños, los plasmaba en su música, pero eran cosas como más tangibles, decía él, más reales. Entonces, un viernes 13 de febrero del 70 sale a la venta este primer disco de Black Sabbath, excesivamente en temas de abuso de drogas y él comenta que mucho tiempo después él ni siquiera se daba cuenta de que era un alcohólico, de que era un drogadicto, hasta que empieza a tener múltiples problemas con todo el medio que le sirve. Entonces, bueno, este es como a grandes rasgos, un poco la vida de Ozzy Osbourne, ¿no? De Black Sabbath, pues lo corren por eso, por todos sus excesos. Fue una banda que se formó con personas que crecieron, que nacieron en el mismo lugar, que estaban más o menos en igualdad de circunstancias y eran como hermanos, pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, uno de los integrantes habla después al respecto y dice es que si no lo hubiéramos corrido, él ya estaba en un desenfreno, en un tren que se hubiese muerto, ¿no? Al final, cuando sale de Black Sabbath, cuando lo corren, él se deprime increíblemente, se encierra en un hotel con el dinero que le queda y se pone a tomar y se pone a drogarse y pues ya no sabe nada, no quiere saber nada de él hasta que lo rescata la que se va a volver su representante por ya toda su vida, que es Sharon Osbourne. Y bueno, esta es la carta de Ozzy, que es lo que vamos a analizar. Todo esto que hemos dicho, pues vamos a tratar de conectarlo con su carta de él y cómo, dónde o qué aspectos contribuyen para que él sea o haya sido como fue y haya atendido a todos estos excesos, que haya sido una persona innovadora dentro de la música y que haya vivido pues todo lo que él haya vivido. Entonces, para la lectura de su carta natal, pues yo esto es de las cosas, esta forma de leerla se apega mucho a la propuesta que hace ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue su nombre, aquí tengo su libro. Stephen Arroyo en su manual de interpretación de una carta natal. Entonces, varias cosas se adaptan a este esquema y esta parte, por ejemplo, la cruz angular, a mí me llama mucho la atención siempre que yo veo una carta por primera vez, porque la cruz angular es esta que va a marcar el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo de cielo. Entonces, estas líneas marcan los ángulos como los ángulos más importantes de la carta, que tienen que ver con la vida, con la personalidad del ser humano. Aquí el ascendente pues nos dice cómo llegamos al mundo, que el descendente con qué tipo de personas nosotros nos vamos a relacionar, con qué tipo de personas nos vamos a asociar y también nos marca el descendente con qué tipo de personas nos vamos a unir en matrimonio, en caso de que tengamos un matrimonio o por asociación. Aquí el fondo del cielo, que es la casa 4, nos marca de dónde venimos, de qué linaje y la casa 10, pues hacia dónde vamos. Entonces, para mí son puntos muy, muy importantes en la carta y de acuerdo con los signos que tengamos aquí, pues tiene mucho que ver con nuestra personalidad, porque por ejemplo aquí Ozzy Osbourne tiene en el ascendente y en el descendente, él tiene una cruz angular combinada, porque usualmente si nosotros vemos nuestra carta, suele haber o signos fijos en esta cruz, o signos cardinales, o signos mutables. Sin embargo, él tiene una cruz combinada, porque tiene aquí signos fijos que bueno, le dan como esa fuerza, ese carácter para que él
pueda llegar a concretar, hacer sus cosas, su empuje. Y por otro lado, aquí tiene signos mutables que hacen pues que él se adapte y que muchas veces se doblegue a condiciones de los grupos o de los otros, ¿no? Luego, yo seguí esta línea, este orden. Eh, Ver el énfasis de planetas en el hemisferio y por meridiano, hemisferio inferior, superior y pues, por cuadrante. Luego, ¿a qué modelo planetario pertenece o encaja la carta? Y vamos a ver que muchas veces las cartas pues no van a encajar en ningún modelo, no tienen a fuerza que encajar en un modelo. Sin embargo, a simple vista, si nosotros vemos una carta, como en esta carta, nosotros vemos que encaja en cierto modelo y eso nos va a dar como una pauta para poder decodificarla. Luego, preponderancia de planetas por casa, preponderancia por elemento, planetas dignificados en detrimento y caída, y pues el ascendente, el sol y la luna. Entonces, pues yo aquí empiezo por, bueno, ya vimos la cruz angular, que decía es una combinación de cruz fija con cruz mutable. Luego, los planetas por cuadrante. En su caso, pues vamos a ver, aquí la carta, pues cuando la dividimos por cuadrantes, primero por hemisferios. Aquí abajo, pues es un hemisferio, si aquí hay muchos planetas, pues tendemos más a una introversión, si aquí arriba tenemos más planetas, tendemos a una extroversión. De aquí, de este lado, pues está el yo, son personas que se enfocan más a sí mismas, y de este lado, pues tenemos el tú, personas que hacen su vida de acuerdo a condiciones o de acuerdo a circunstancias que los demás imponen. Entonces, cuando vemos su carta de Osborne, pues vamos a ver que el cuadrante que más está ocupado, pues va a ser este primer cuadrante. Vemos que aquí en este primer cuadrante tenemos a Mercurio, al Sol, a Júpiter, a Marte y a la Luna. Son 3, 4, 5 planetas. Luego, cuando vemos el segundo cuadrante, pues vemos que no hay planetas. En el tercer cuadrante, pues vemos que hay un planeta, 1, 2, 3 planetas, y en el cuarto cuadrante, pues 2 planetas. Entonces, la preponderancia de esta carta está en el primer cuadrante y bueno, está más enfocado al yo, y vamos a ver que es una persona que él va a buscar mucho la autoafirmación y una autonomía personal. Y bueno, tendría que ser, porque con todo lo que él pasa, pues tiene que buscar esa afirmación personal. De pronto es en cierta forma egoísta cuando él empieza a consumir muchas drogas, y él tiene 2 matrimonios. Con el primero, con Telma, tiene 2 hijos, y con el segundo tiene 3 hijos. Con el primero, bueno, Telma ya llevaba un hijo que él adopta legalmente, y entonces pues tiene 6 hijos. Sin embargo, él no piensa de pronto mucho en su familia, él se dedica pues a tomar y a evadirse de alguna manera, a afirmarse personalmente, y pues eso lo hace en cierta forma que se enfoque en sí mismo, ¿no? Entonces, esta es una forma de ver nuestros cuadrantes, donde tenemos la mayoría de los planetas, y eso cómo nos define de alguna manera. Luego pasamos al patrón planetario, que en este caso yo lo ubiqué en un patrón planetario de taza. Podría caber en un patrón planetario de balde, porque todos los planetas forman como un cuenco. Sin embargo, de acuerdo al libro que yo consulté, que son modelos planetarios de Robert Jansky, él dice, la característica psicológica fundamental de este patrón de taza es que son muy autosuficientes. Son personas movidas más por factores externos que internos. Su particularidad deriva del planeta Asa, o sea, el cuenco va a tener simplemente planetas, todos los planetas se van a amontonar en la mitad de la carta, y a veces va a haber una oposición de bordes, se llama. En este caso, todos los planetas se amontonan, 9 planetas los tiene en un lado de la carta. Sin embargo, hay un planeta
que está separado, que conforma lo que es el asa. Entonces, dice que este tipo de personas se aproximan directamente a las situaciones, no son como evasivos. Hay una parte de la carta, toda una parte de la carta que está vacía. Entonces, este tipo pues va a intentar llenar todos estos vacíos a través de este planeta que va a ser el asa. Y en este caso, pues él tiene como asa al planeta Urano, que para mí lo define perfecto porque toma esta parte, esta fuerza de ser diferente, de hacer las cosas de otra manera, de innovar como algo a su favor. Entonces, en este tipo de patrón, el planeta, el asa, va a ir como, va a ser fundamental, va a ir como jalando a los otros planetas y va a ser otro planeta que es el planeta focal, que en este caso pues va a ser Plutón. Entonces, este Plutón se va a conjugar con este Urano para que él pueda ir a donde quiere ir y lograr todos sus objetivos. Entonces, este fue el tipo de patrón que yo relacioné con esta carta de Ozzy Osbourne. Y otra cosa que le da Neptuno, pues es que se va a salir de los roles establecidos. Él dice, cuando está en la escuela, yo sentía que no encajaba con nadie. Me sentía diferente y él habla de cuando empieza a trabajar en el matadero, pues por primera vez yo me encontraba a gente pues más o menos parecida a mí, ¿no? Gente que era friki, que no encajaba con otras personas y pues ahí por primera vez él se siente a sus anchas. Después cuando forma esta banda de Black Sabbath, pues se da cuenta que son personas que coinciden también con él, que quieren salir de un medio donde se están desenvolviendo y pues también se siente identificado a través de esos uranos. En algún momento él se vuelve una persona muy mediática y pues Urano va a tener también que ver con los medios de comunicación, radio, cine, televisión. Entonces, en una primera etapa, sus discos empiezan a sonar, su música empieza a sonar, pero ya en una última etapa de su vida, él decide hacer como un show muy mediático, que es un programa muy parecido al Big Brother, que se llama Los Osborne, donde las cámaras todo el tiempo estaban ahí en su casa y ahí es donde él ya era de por sí famoso, pues ahí se hace mucho más famoso, tan famoso que el presidente de Estados Unidos lo invita en alguna ocasión a una reunión a la Casa Blanca. Conoce también a la reina de Inglaterra, le da también un premio como un personaje distinguido, porque claro, tan conocido es que con su música va como abriendo fronteras y va haciendo que también Inglaterra se conozca como un lugar importante, ¿no? ¿Qué más de este modelo? Dice, la casa que contiene el planeta guía va a ser una casa que va a ser particularmente destacada. Los asuntos de la vida que estén asociados con esta casa, que en este caso pues es la casa 8, pues van a ser preponderantes, van a recibir un énfasis considerable a través de la existencia del individuo. Y en este caso, pues, OSI siempre va a estar relacionado por el carácter que le dan al grupo, con gente muy extremista, con gente que se opone al grupo y con gente que también practica la magia negra. Él narra en su libro cómo muchas veces los abordan personas muy fanáticas, ¿no? Y los invitan que a misas negras y que a cuestiones ocultas. Y él dice, yo no quería estar en ese ambiente, sin embargo, pues ya el carácter del grupo ya le habían dado esa conformación, su música estaba enfocada a eso, entonces pues lo buscan mucho estas personas que tienen que ver como con lo oculto, ¿no? Y le dan ese carácter a su grupo. Tiene que ver también, su vida pues va a estar también conectada con procesos de regeneración, procesos que tienen que ver como con sentirse ya derrotado y que él vuelva otra vez a renacer y a lograr este auge. Y esto se da cuando lo corren de Black Sabbath, que él dice, no, ya mi vida terminó aquí, ya no voy a poder hacer nada.
lo rescata, la que después se convierte en su pareja, y otra vez le da ese empuje y vuelve a ser esa figura reconocida, esa figura mediática, ¿no? Entonces, pues esto pues tiene mucho que ver también con ese Urano ahí en la casa 8. Y luego dice, en esta casa, para estas personas que tienen este patrón, en la casa donde se encuentra el asa, todo lo que tenga que ver con esa casa para ellos va a constituir su propia vida, va a tener un impacto muy fuerte y ellos van a tener un impacto muy fuerte dentro de ese medio ambiente. Es posible realizar las siguientes generalizaciones en lo que se refiere a esta característica o forma de autoexpresión. Entonces, la característica fundamental es eso, que son movidas más por factores externos. En este caso, pues también está en un ángulo de la carta donde tiene que ver más con el tú, con las otras personas, y sin embargo también van a tener ese alto grado de autosuficiencia. Y en este caso, pues él intentaba, ¿no? Tener esta autosuficiencia de, pues, ser famoso, tener dinero, lograr lo que él quería, porque cuando él dijo, yo voy a ser un músico, pues hizo todo lo posible y lo imposible para lograrlo, pues hasta que lo logró, ¿no? ¿Qué más de este planeta? Urano en Géminis a 20 grados, no solamente está, bueno, esto ya lo vamos a ver en las dignidades planetarias. Entonces, pues esto, si alguien tiene algún comentario sobre el planeta o sobre algo que quieran, gusten comentar sobre la vida de Ozzy, pues también podemos ver. Vamos con otro punto, que es la preponderancia de planetas por casa. En este caso, él tiene una preponderancia de planetas en la casa 2, que pues va a ser esta, que está en Sagitario, y pues en realidad tiene 3 planetas, pero son planetas muy fuertes, porque uno pues va a ser el regente del Sol, que es Júpiter, y pues Marte, que es el que siempre va a darle a una persona esa fuerza para lograr lo que quiere, y la Luna, que es como ese refugio emocional. Entonces tiene una preponderancia de planetas en la casa 2, y la casa 2, pues, ¿qué quiere decir? La casa 2 se refiere a los talentos, a los valores, a los ingresos, a los activos, a los recursos, a la riqueza, a la percepción del valor propio, a las formas de ganar dinero, bienes adquiridos por el trabajo, ganancias y también pérdidas. Entonces, cuando vemos la carta, pues vamos a ver que uno de sus valores precisamente pues va a ser como esta parte de disfraces, ¿no? Él sale al escenario y él se disfraza y él hace como el tonto. Dentro de la educación básica también él dice, yo era como el payasito e intentaba siempre caerle bien a los demás para aliarme con los mayores, ¿no? Entonces esta va a ser una de las características de Sagitario. Sagitario es ese bonachón que todo el tiempo está haciendo bromas, que todo el tiempo está sonriendo, que todo el tiempo está queriendo caerles bien a los demás, y siempre va a ser un optimista. Entonces, esta es su casa 2, es uno de sus valores de Ozzy. El regente de su sol está también ahí, que es Júpiter. Ese Júpiter, sin embargo, pues va a estar en un signo que no le es tan favorable, porque pues Júpiter tiene que ver con expansión, con buenos deseos, con todo está bien. Y en este caso, si él está, si Júpiter está en Saturno, pues ya lo constriñe un poco, ya no está tan exaltado ese Júpiter, y entonces hace que pues él quiera como encontrar un escape, una salida, que pues al final va a encontrar esa salida pues en la música y pues también en las drogas. También él, decíamos al principio, va a ser un bravucón, todo el tiempo va a estar buscando pleitos. Y esto pues tiene que ver con que ese regente del Sol está en conjunción con Marte, que lo va a hacer pues exactamente reactivo y también muchas veces agresivo. En su biografía también cuenta que en una ocasión
lo metieron a la cárcel por intento de homicidio de su propia esposa. Estaba tan drogado que de pronto le salta el cuello y le dice, es que hemos decidido que tú vas a morir, y la empieza a querer ahorcar. Afortunadamente ella alcanza a tocar un botón de pánico, llega la policía, lo llevan a la cárcel, está preso, y bueno, ella después le otorga el perdón, y él sale de la cárcel y pues lo ingresa a una clínica de rehabilitación. Bueno, sin embargo, fueron como 13, 14 veces, dice él, ya perdí la cuenta cuántas veces yo entré a una clínica de rehabilitación por temas de drogas y de alcoholismo, pero pues no puede salir de esto, y al final, ya hasta el final de su vida, por cuestiones de salud o pues de su familia, pues logra salir de las drogas y del alcoholismo. Entonces, pues aquí Marte, en conjunción con el regente de su sol, nos va a dar cuenta de esta parte, ¿no? De pues de ser agresivo y de buscar broncas, y también va a tener que ver con la madre, que bueno, eso lo vamos a ver al final, pero bueno, la luna también ahí no va a estar tan bien. Entonces, muchas veces, aunque él hace el tonto y hace reír a todo mundo, estando la luna él ahí, pues él no se siente como tan conforme, tan protegido, sus necesidades emocionales pues no están tan cubiertas, y eso tiene que ver con la madre, como vamos a ver más adelante. Esta casa también tiene que ver con los bienes adquiridos, dice, por el trabajo, y al final de su vida pues tiene las grandes mansiones, las grandes casas. El Júpiter ahí pues también va a ser un benevolente que pues va a hacer que al final él triunfe en este grupo, y le llegue el dinero, porque el éxito fue como muy repentino. Sin embargo, pues también va a hacer que así como llega dinero y así como llega éxito, los managers pues se queden con el dinero, y los dejen sin nada, ¿no? Cuando inician, pues ellos son jóvenes, no saben de contratos, no saben qué trabajar, y su primer manager pues los deja prácticamente en la calle. Y esto pues también va a tener que ver con esta oposición que tienen con Neptuno, porque la casa 2, siendo la casa de los bienes, de los valores, del dinero, pues Neptuno va a estar en conexión con Marte y con Júpiter, y Neptuno pues son todas estas cosas repentinas que ellos no ven llegar, y pues así como llega el dinero, pues también se va. Entonces, tiene que ver con la percepción del valor propio, pues ya vimos, ¿no? Él se percibe pues como alguien que no está completo, que muchas veces tiene esa herida interna que intenta apagar con las drogas, con el alcohol. Entonces, pues esta es la preponderancia de planetas por casa. Ya me voy a ir más rápido porque ya me llevé casi una hora, y me falta todavía mucho. Entonces vamos a ver ahora la preponderancia por elemento. Él tiene 4 planetas en Tierra, pues más o menos en esta carta es lo mismo por signo y por casa. Entonces son 4 planetas, me parece que por casa también es igual. En agua tiene un planeta, en fuego tiene 3 planetas, y en aire tiene 2 planetas. Entonces, la preponderancia de Tierra, a ver, de los que están aquí, ¿alguien me quiere decir qué significaría eso? Que él tenga 4 planetas en Tierra. ¿Qué es lo que él busca en la vida? No importa que no. Te pido la palabra. Adelante. 4 planetas en tierra con el sol en Sagitario, yo le veía como la necesidad de la seguridad de la estabilidad y de la estructura, el cobijo, la protección. Adelante. Muchas gracias. No alcanzo a ver porque estoy compartiendo quién comentó, pero muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo creo que tener 4 planetas en Tierra tiene que ver con la seguridad económica, con los bienes materiales, y tal vez tener los pies bien firmes sobre la tierra. Así es, muchísimas gracias, Sara. Así es, pues él pasó muchísimas carencias. Entonces, él, ¿qué siente? Que una de sus principales razones de vivir,
pues es esta. Él necesita tener tierra, él necesita tener posesiones, él necesita ganar dinero para él poderse sentir completo. Entonces, toda esta preponderancia de planetas en tierra, pues lo va a llevar a eso, a trabajar y a tratar de tener bienes, a tener dinero para poder sentirse bien. Luego, pues el agua tiene un planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que él no manifiesta, le cuesta trabajo manifestar sus emociones. 3 planetas en fuego, pues es una persona sumamente extrovertida, sumamente osada, y lo vemos cuando sale al escenario, sus gesticulaciones, sus brincos, y ahí está el fuego, ¿no? Todo lo que se mueve, todo lo que brinca, lo que salta, lo que tiene esa fuerza, pues va a representar el fuego. Y luego en aire, pues tiene 2 planetas, tiene menos planetas. Sin embargo, ahorita vamos a ver estos planetas que tienen aire. Decíamos que de pequeño pues tenía problemas, le diagnostican dislexia. Entonces eso, bueno, ahorita lo vamos a ver también en la exaltación de los planetas. Bueno, esto es por elemento y bueno, ya llegamos a esta parte de planetas en dignidad y en debilidad. Entonces, analizando su carta, pues vamos a ver que no va a haber planetas en domicilio. No tiene planetas en domicilio, sin embargo, déjenme cerrar esto porque ya tengo cosas. No tiene planetas en domicilio, sin embargo, su sol afina estando en un signo de fuego, pues va a afinar con su elemento. Entonces, pues ese sol va a estar ahí muy fuerte, ¿no? Que es lo que también le va a dar el sentido, le va a dar la fuerza para lograr todo lo que él quiere. Luego vamos a ver los que están en exilio o en detrimento. Y aquí vamos a ver a Mercurio. Mercurio va a estar en detrimento. ¿Eso qué nos querría decir? Que un planeta esté en detrimento. ¿Alguien quiere comentar? ¿Quiere abrir su micrófono y comentar? Yo entiendo por detrimento que está incómodo. Es como estar en la casa de sus suegros. No, yo así es que está triste, que está incómodo. Ahí no está tanto como estar en casa de los suegros, porque eso sí ya es más fuerte, ¿no es cierto? Depende de cómo nos llevemos con los suegros, ¿no? Porque usualmente los suegros tienen fama de no estar muy contentos con sus yernos y sus nueras. Entonces, bueno, aquí el planeta en detrimento, ¿qué es? Aquí la casa de Mercurio va a ser Géminis. Entonces, cuando un planeta está en la casa contraria, pues no está en su casa, está como, digamos que está en la casa del amigo, que no puede como hacer lo que quiere o decir lo que quiere. Entonces, siendo Mercurio un planeta, ¿a qué se refiere Mercurio? A ver, ¿quién me dice? Al mensaje, a la comunicación. A la comunicación. Entonces vamos a ver que Mercurio, estando en detrimento o en exilio, pero además, fíjate aquí, Mercurio está a 5 grados y va a tener una cuadratura con Saturno que está en el medio cielo. Entonces está en la casa 1. La casa 1 pues tiene que ver con el individuo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues esto nos da cuenta de los problemas que él tenía. A veces tartamudeaba, a veces dice, yo no retenía el conocimiento, ¿no? Estar en la escuela era como estar en la estratosfera. Yo no, estaban hablando de una cosa y yo decía, bueno, ¿de qué rayos están hablando? No entendía, no sabía. Dice que difícilmente ha leído un libro. Entonces, pues esto tiene que ver con la comunicación. Aparte, su casa 3, que es la que se relaciona con el intelecto, con la mente, el tipo de mente, pues está en Capricornio. Entonces, pues ahí Capricornio, el regente Capricornio haciendo una cuadratura con ese Mercurio, pues nos da cuenta de esa dislexia y ese trabajo para aprender, ¿no? Ahora, ¿qué otro planeta está en detrimento? Pues la Luna va a estar también en detrimento porque va a estar en Capricornio. Su casa de la Luna, su casa y su signo de la Luna, ¿cuál sería? ¿Cuál es su signo de la Luna? ¿Se acuerdan? Cáncer. Cáncer. La Luna rige a Cáncer. Entonces, la Luna va a estar muy bien aquí en su signo, que es Cáncer, porque es su casa. Sin embargo, está en la casa contraria, que es Capricornio.
Entonces, pues ahí la luna no se va a sentir tan a gusto, porque Capricornio va a ser un signo de seriedad, de contrición, de frialdad, y la luna, pues ella es cálida, ella quiere demostrar su afecto. Sin embargo, aquí, pues no puede, porque está en detrimento precisamente, no está en su casa. Pero además, esa luna, pues va a tener una cuadratura con Neptuno. ¿A qué figura se refiere la luna? ¿A qué figura de quienes nos rodean se refiere la luna? ¿Se acuerdan? La madre y la esposa. A la madre y a la esposa, muy bien. Entonces, si aquí estamos hablando de la madre, pues vamos a ver que tal vez va a ser una madre muy ambiciosa, que tal vez va a ser una madre fría, que no le va a demostrar mucho su afecto, y pues una madre evasiva también, que tal vez no va a estar o que no va a estar como él quisiera. Y en su libro él lo refiere, ¿no? Mis padres nunca me dieron ese reconocimiento como yo lo quería. De hecho, él habla de ir a mostrarle su disco a sus padres, y ellos nunca le dijeron, oye, lo estás haciendo bien, qué bien te está saliendo, como que él nunca tuvo estas palabras de aliento. Y bueno, vemos que la madre va a influir mucho después en nuestras emociones, en nosotros sentirnos protegidos, sentirnos queridos. Y si esa madre no está como él quiso, pues eso le va a dar mucha inseguridad. Su esposa en muchos reportajes habla de cómo él se siente muy inseguro, que él no se siente capaz, que no se la cree, ¿no? Que sea bueno o que pueda hacer las cosas. Entonces, pues ahí tenemos ya un indicio, ¿no? Dice, y muchas veces él también lo dice, yo pues sí era el payasito y demás, pero interiormente me estaba sintiendo destrozado. Entonces ya aquí vemos otro elemento de cómo estamos interpretando nuestra carta, ¿no? Esa luna que nos está hablando de nuestras emociones, pero que al mismo tiempo, pues no nos está haciendo sentir seguros. ¿Y qué hace él? Pues se evade en las drogas, en el alcohol, en un grupo donde pues además todo mundo se droga. Él habla de que todos estaban todo el tiempo drogados, alcoholizados. De hecho, hacen uno de sus discos completamente alcoholizados. Cuando descubren la cocaína, para ellos es como de wow, esto es increíble, ¿no? Y entonces, pues ahí está la evasión, ¿no? La evasión de sus emociones, de sus sentimientos a través de lo que son las adicciones y el alcoholismo. Si alguien tiene algún comentario, adelante, puede abrir su micrófono y comentar. ¿Qué otro planeta está en exilio de detrimento? Pues Urano. Urano, su casa, no es cierto, Urano no está en detrimento. De hecho, Urano está exaltado. Y es que decíamos, aquí yo me equivoco. De hecho, es que decíamos al principio, que es el asa, es lo que lo va a jalar, es lo que le va a llevar a hacer las cosas de una manera diferente a los demás, y es lo que le va a dar ese éxito. Venus está también en detrimento. Venus sí está en detrimento, porque Venus, su casa de Venus, su signo de Venus, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se domicilia Venus? No sé si es en Piscis. Tauro. En Tauro, muy bien. En Piscis va a estar exaltado. ¿Por qué? Pues porque es ese amor incondicional que se exalta y va a abarcar a todo lo que le rodea. Venus se va a exaltar en Piscis, pero aquí va a estar en detrimento, porque su signo va a ser Tauro. Y estando en la casa contraria, en la casa 12, y además en Escorpio, pues Venus no se va a sentir como tan bien, porque pues ese amor que va a tener ahí ese Venus en Escorpio, pues va a ser un amor donde él va a necesitar como fundirse con alguien más, fundirse con el todo. Lo va a llevar a esos excesos. Él siempre va a necesitar sentir que se funde con alguien o que tiene a alguien al lado para poder sentirse bien. Y al no tenerlo, pues ya no va a estar tan bien. De hecho, aquí este Venus, pues nos habla en la casa 12 también como de cuestiones ocultas, ¿no? Como de obsesiones. Y pues ¿con qué se obsesiona él? Pues con la bebida, con pues se oculta, ¿no? Para poder drogarse, para poder alcoholizarse, él se va a ocultar, y esta drogadicción y este alcoholismo pues lo va a llevar hasta la obsesión,
porque cuando él narra que está intentando dejar las drogas, pues no puede. ¿Y dónde se refugia? Pues en su música, en esa música que va a tener como esos tintes de ocultismo, como esos tintes de obscuros, como esos tintes pesados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también Venus en detrimento. Y luego, pues vamos a ver los planetas que están en exaltación. Y uno de esos planetas, pues va a ser Marte, que va a estar ahí en Capricornio. Marte se va a exaltar en Capricornio. Y pues vemos ahí ese Marte que pues también le va a dar la fuerza. Él pues se refugia en la música y todo el tiempo está dando conciertos. Él no importa que salga cayéndose. De hecho, creo que mientras más alcoholizado, drogado, pues la gente lo ama más, lo alaba más. Y dentro del show que él daba de los Osborne, pues muchas de las veces comenta uno de sus hijos en un reportaje, es triste que lo que a la gente más le gustaba del show, que era como ver la parte más humana de una familia, como las drogas, el alcoholismo que están destruyendo a una familia, pues a la gente le encantaba, ¿no? La hacía reír y le gustaba y ahí es donde su éxito pues sube más. Entonces, él todo el tiempo está trabajando y ese Marte, ahí en la casa 2 pues da personas pues así, incluso workaholics se dice en inglés, ¿no? Personas que están todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando. Y ese Marte, pues ahí está exaltado, ¿no? Entonces, eso es lo que le da ahí ese Marte en Capricornio y en la casa 2. Otros planetas en exaltación. Está en exaltación accidental ese Venus en la casa 12, porque a la vez que está en detrimento, también está exaltado. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo se demuestra en su vida? Pues con que al final de su vida, pues con todo lo que él ganaba, empieza a hacer muchas donaciones. Él le descubren Parkinson, entonces dona una cantidad de dinero al final muy considerable para organizaciones en la lucha contra el Parkinson. También con su esposa crean un festival que es el Ozzy Fest, donde empiezan a darle cabida a todos esos grupos que no son como muy vistos todavía, que no son como muy reconocidos. Y bueno, ahí está ese Venus en exaltación, ¿no? Que está haciendo, que está abarcando como ese amor universal, como dejar algo hacia la sociedad. Me voy más rapidito. Entonces, en caída, los planetas que tienen caída. En su carta ustedes también busquen qué planetas tengo yo en domicilio, porque en domicilio, si ustedes tienen planetas en domicilio, van a ser planetas muy fuertes. ¿Cuáles tengo en exilio o en detrimento? ¿Y qué me da, qué características me da dentro de mi carta que yo tenga planetas en exilio o en detrimento? ¿Qué planetas tengo yo en exaltación? ¿Qué planetas tengo en caída? En este caso, pues él tiene, ya lo vimos, tiene en caída, no está en caída, la luna está en detrimento. En caída sería si estuviera aquí en Piscis, perdón, aquí, porque la luna se exalta en Tauro. Cuando los planetas se exaltan en alguna casa, en el signo contrario, pues van a estar en caída. Entonces, esta también creo que me emocioné. Ah, no es cierto, es esta. La luna en Capricornio dice que está en caída, pero no está en caída, está en En caída estaría en Escorpio. Sí, así es. Y no está en Escorpio. Entonces aquí también en los planetas en caída me equivoqué. Entonces no hay planetas en caída. Si ustedes ven alguno que a mí se me haya pasado que esté en caída, pues me dicen y entonces ya analizamos. Júpiter, Yolanda. Adelante, Carlos. Estoy viendo que Júpiter está en caída, en Capricornio. Exacto, tienes toda la razón, porque Júpiter se exalta en Cáncer y en Capricornio, pues va a estar en caída, tienes toda la razón. Entonces, pues, ¿qué le da que ese Júpiter esté en caída? Pues precisamente eso, que él se sienta que él tiene que estar bien, que tiene que ser gracioso, que tiene que agradar a los demás y Y que sin Júpiter, embargo, perdón la interrupción. ¿Júpiter ¿sí? no está a 3 grados en Sagitario? No, está en Capricornio. Fíjate, aquí lo vamos a ver cuando vemos aquí el signo, ¿sí? Ah, ok, sí. Fíjate, Muy bien. aquí está el signo de Capricornio. A veces el programa, como no caben todos los planetas, pues los va Así a es, sí. pasar al otro planeta, Sí, pero pero lo le pone el podemos signo ver. adelante. Claro. Sí,
Incluso Gracias. por color, vamos a ver qué está ahí en Capricornio. ¿Y qué nos da ese planeta? Pues él quiere gastar, él gana y él gasta y compra, ¿no? Gasta en drogas, gasta en tonterías. De pronto cuando empieza a ganar dinero, él dice, pues yo tenía ganas de todo, ¿no? Y aunque las cosas no estaban a mi nombre, porque el que los manejaba, el manager, inteligentemente les dice, bueno, ustedes van a tener todo lo que quieran, basta con que hagan una llamada. Y sí, hacen una llamada y ellos piden un Rolls Royce, y ahí está el Rolls Royce, pero no está su nombre, piden una casa y está la casa, pero no está su nombre. Entonces él empieza como a despilfarrar, a gastar en tonterías. Y además está conectado con Urano, ¿no? Entonces pues ahí, pues sí llega dinero, pero así como llega se va, porque gastan un chorro de cosas sin tonterías. De pronto, en una ocasión, va a un hotel y está con unos amigos y le dice, ¿sabes lo que a mí me hubiera faltado para hacer una completa estrella de rock? Nunca he tirado una televisión por la ventana. Y entonces, como travesura, empiezan a quitar la televisión y la avientan por la ventana del hotel y después dice, bueno, nos salió en una millonada, ¿no? Pero lo hicimos. Entonces, pues ahí está, está ese Júpiter en caída que no está tan bien aspectado y que pues lo hace ganar dinero, pero así como lo hace ganar dinero y además conectado con ese Urano, pues lo hace hacer cosas locas, cosas tontas y a gastar también mucho dinero, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya después lo anotamos. En caída va a tener a ese Júpiter en Capricornio. Muy bien, Carlos, muy buena observación, muchas gracias. Y entonces así en nuestra carta, pues también vemos, ¿no? ¿Qué planetas tengo en caída y qué características me dan? O en la carta de una persona que yo estoy analizando. Luego, planetas dominantes. Va a tener a Saturno en conjunción con el medio cielo. Este planeta está muy fuerte. Todos los planetas que tengamos en conjunción con el medio cielo o con el ascendente van a ser planetas muy fuertes, van a ser planetas dominantes. Y en este caso, pues, ¿qué le da ese Saturno ahí en el medio cielo? Pues ya lo decíamos también con este Marte aquí en la casa 2. La casa 10, pues va a ser la casa del trabajo, va a ser la casa de la vocación, va a ser la casa del éxito social. Entonces, ese Saturno ahí arriba, pues lo va a hacer trabajar mucho, aunque en su vida él no tiene un orden, porque más bien es un desorden. En el trabajo sí, en el trabajo yo estaba viendo videos donde pues él antes de un concierto llega, se prepara, calienta, hace ejercicios con la voz y entonces ahí sí es una persona organizada y meticulosa y detallista, ¿no? Entonces eso le da ese Saturno en conjunción con el medio cielo, es un planeta dominante. Luego, otros planetas que tiene dominantes van a ser estos 3 planetas que tienen elevación. Todos los planetas que estén, ahí está la carta, aquí está, que estén aquí ascendiendo, sobre todo en la casa 9, 10 y 11, van a ser planetas en elevación que van a tener una influencia muy fuerte en la vida del individuo. Entonces aquí vemos a Neptuno y Neptuno pues usualmente tiene que ver con la evasión, con las drogas, pero también tiene que ver con la inspiración. Entonces, estando aquí en Libra, ese planeta pues le va a dar la inspiración para escribir canciones, porque tiene canciones que él escribió, y le va a dar esa inspiración para hacer música, pero también pues le va a dar esta parte de las adicciones, de la evasión y pues de vivir a veces en un mundo de fantasía. Él tiene mucha imaginación, él cuenta que cuando no tenía dinero y empieza a aficionarse por la música de los Beatles, con su último sueldo, que le pagan también en uno de sus trabajos, compra uno de los discos de los Beatles y entonces dice, yo me paseaba por las calles de Ashton con mi disco abajo del brazo y jalando a un zapato Hush Puppies, con una cuerda. Y entonces él se imaginaba que llevaba ahí su perrito y pues iba muy feliz, ¿no? Paseando por la ciudad. Entonces decía, la gente me veía y decía, está pero pirado completamente, pero pues ahí está la imaginación, ¿no? Del sentirse el bien, imaginando que llevaba a su perro y que era rico y una estrella famosa y feliz de la vida, ¿no? Saturno, como planeta en elevación, pues también va a tener una gran influencia. Y pues otro planeta con una gran influencia va a ser ese
Plutón, ¿no? Que Plutón es un planeta que es generacional, influye a varias generaciones, pero en este caso, como va a ser el regente del ascendente, pues también va a tener una gran preponderancia en su vida, ¿no? Está en cuadratura con el ascendente. Entonces, pues, ¿qué le da eso? Como un planeta preponderante, ya el hecho de tener el ascendente en Escorpio, pues lo va a hacer una persona sumamente intensa, sumamente magnética, una persona que es catártica en sus shows, que va a ser que continuamente se va a estar transformando, que va a ser muy emocional y bueno, como regente, pues ahí está. Ese Plutón, pues también va a estar en la casa del Sol. Entonces, pues también es un planeta sumamente influyente en su vida, ¿no? Y bueno, aquí terminamos con estos planetas en dignidad y en debilidad. Luego, bueno, ya pasamos para la interpretación de la carta al Sol, a la Luna y al ascendente. Entonces, pues ese Sol en Sagitario, ya dijimos, pues le va a hacer ver las cosas siempre de una manera optimista, de una manera que pues voy a poder hacerlo. Ese ascendente en Escorpio, pues ya dijimos, lo va a hacer de pronto obsesivo, sin embargo también lo va a hacer como una persona que pues tiene esa fuerza de regeneración del Escorpio, esa profundidad del Escorpio, de voy a renacer de mis cenizas, ¿no? No importa lo que me pase, pues yo voy a continuar adelante. Y en su vida, pues a él le pasan muchas cosas. Por la bebida tiene muchos accidentes, de pronto en una ocasión intentan asesinarlo de estos grupos absolutistas, van al concierto, se suben al escenario y pues él no se da cuenta de que la persona lleva una daga, entonces él se lo avienta al baterista y pues casi termina ahí alguien asesinado, ¿no? La luna en Capricornio, pues ya dijimos, la madre, pues él tal vez no tuvo el cariño que él quería de la madre y pues eso le va a hacer siempre buscar ese cariño que él necesitaba y refugiarse en las drogas, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa que pues nos llevaría más tiempo. Dentro de la carta también podemos ver esas estrellas fijas y con qué planeta están en conjunción. Entonces, él tiene muchas estrellas fijas que, bueno, ya lo veremos en otra ocasión, que le dan también ciertas características. Las fases de la luna, también cuando nosotros vemos nuestra carta y vemos en qué fase de la luna nosotros nacimos, también ya nos da ciertas características. En este caso, él nace, fíjate, si aquí está el sol. Cuando la luna alcanza el sol, tenemos una luna nueva cada mes. Cuando la luna está acá en oposición, en la oposición sería 11 grados de Géminis, tenemos una luna llena. Cuando la luna está más o menos por aquí, es una luna creciente y acá es una luna menguante. Entonces aquí la luna acababa de pasar por la conjunción, acababa de ser una luna llena. Entonces él tiene esa fuerza de la luna creciente y creo que es una de sus características que él lo hace ser una persona que siempre está buscando recursos, que siempre va como muy echada para adelante, ¿no? Que siempre está intentando iniciar o crecer luego. Esa es otra cosa que podemos interpretar dentro de nuestra carta. Otra cosa que a mí me gustaría ver aquí en esta carta pues son estas casas con dos cúspides, porque me parece muy interesante. Cuando hay dos casas, un signo con dos casas en un signo con dos cúspides en una carta, usualmente pues va a haber un signo interceptado, que la carta que se vio la semana pasada pues también tenía un signo interceptado, que de hecho yo le preguntaba al maestro Aranda, ¿cómo interpreta ese signo? Él decía, bueno, las cúspides de las casas pues van a ser como una conexión de ese cielo donde la energía de esos signos se va a conectar con la tierra. Y bueno, en este caso tenemos aquí este signo interceptado que es el signo del sol, el signo
de Leo y este signo de Acuario interceptados, ¿no? Y tenemos estas dos cúspides en el signo de Tauro, por ejemplo. Entonces, aquí estas casas, la casa 6, pues va a ser la casa del trabajo, y la casa 7, yo así lo estoy interpretando en este momento en esta carta, la casa 7 va a ser la casa del matrimonio. Y en este caso, pues él se casa con su manager, que es Sharon Osbourne, ¿no? Que es la hija de uno de sus managers, que es Don, no recuerdo cómo se apellida. Pero bueno, aquí vemos que va a estar unida, ¿no? La casa del trabajo con la casa del matrimonio. Tenemos aquí también al nodo lunar, que es el nodo norte, pues ¿qué vienes a hacer a esta vida? Y pues el nodo norte está en Tauro, ¿no? Tauro tiene que ver con la voz, con las cuerdas vocales, entonces, con la armonía, con la música, con la belleza, pues entonces ahí está el nodo, ¿no? Muy, muy característico en esta carta. Luego, la casa 12, pues la tiene unida la casa 12 con la casa 1, y están las dos estas dos casas en conexión con Escorpio. Entonces ahí pues vemos cómo le da a ese Escorpio toda esa intensidad a esa casa 12, de pronto sentirse encerrado, ¿no? En ese encierro por la obsesión por las drogas, y cómo le da también esa fuerza para él renacer muchas veces de sus cenizas, ¿no? Con Plutón, el ascendente, el regente del ascendente, con ese Plutón ahí en ese signo interceptado, que es Leo, pues es su forma de ver la vida, su ideología, su forma de pensar, sus creencias. Entonces, por estar aquí esta casa interceptada, pues él primero va a tener que satisfacer los deseos del signo de Cáncer, que tiene que ver pues con tener una familia, con tener un matrimonio para poder brillar. Y no es en su primer matrimonio, que el primer matrimonio se ve aquí en la casa 7, es en su segundo matrimonio, que se ve aquí en la casa 9, donde él logra formar una familia con Sharon, y ella es la que lo rescata de esa caída tan intensa que tuvo a la salida de Black Sabbath, para poder otra vez regenerarse y volver a brillar. Ajá. Y luego aquí en la casa 3, pues él tiene que conectar primero con esa disciplina de Capricornio para poder acceder a ese Urano, ¿no? A ese Acuario, que tiene que ver con esa conexión de los grupos. Entonces, por ser indisciplinado, por ser drogadicto, pues lo van a correr de ese grupo que tenía con Black Sabbath, ¿no? Y es hasta que se disciplina otra vez que puede conectar otra vez con las masas, con los grupos, ¿no? Entonces esa parte me pareció muy, muy interesante en esta carta. Y bueno, ya estos son tránsitos que, bueno, sí los vamos a ver muy, muy rápido. No quiero dejar pasar estos tránsitos, que solamente tienen muchos tránsitos importantes en su vida. Los voy a hacer más grandes, que tienen que ver con el lanzamiento de su primer disco. Entonces, pues aquí Júpiter ya estaba aquí en la casa 12, estaba en el signo de su ascendente, y ya casi estaba alcanzando a Venus, ¿no? Entonces, pues ahí finalmente logra pertenecer a una banda, logra tener una banda, que era su sueño, logra cantar, aunque pues era una banda muy precaria, porque ellos decían, bueno, no nos importaba nada, nosotros lo único que queríamos era cantar, y pues ahí tiene que ver también con este Urano, ¿no? En la casa 1, donde él empieza a hacerse pues obsesivo y adicto a las drogas, al alcohol. Esto es muy rápidamente. Y luego los tránsitos en su salida de Black Sabbath, que es el 27 de abril del 79, es cuando lo corren. Y pues aquí su Saturno de nacimiento está haciendo una conjunción con su Saturno en tránsito, y justo es ahí en la casa 10, ¿no? Es como por indisciplinado, está haciendo una cuadratura con su Sol, y también aquí hay un tránsito bueno, este tránsito ya no lo alcanza, pero pues por ahí también anda Neptuno rondando. Entonces, pues es esa cuadratura, ese Neptuno,
Y también este Urano, ¿no? Que él no se lo espera, ese Urano transitando por el ascendente, donde él no se espera que lo corran y pues lo corren, ¿no? Ese Plutón también ahí en la casa 11, que tiene que ver con, pues, con el arte, con los grupos, y pues es un golpe, para él es una muerte simbólica, también está haciendo conjunción con su Neptuno, y pues es desmoronarse para otra vez volver a renacer, ¿no? Y bueno, yo con esto termino mi presentación. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Entonces, recuerden que esto es como ir dando pautas, no es como meternos tan a fondo, ¿no? Porque si no, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos aquí en el colegio. Muchas gracias, Yolanda. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, adelante. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Permiso. Felicitar a Yolanda por tan amplio espectro de aspectos de la vida del personaje y con tanta profundidad como lo comentas, y sobre todo combinándolo con su biografía. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Martín. ¿Alguien más que desea participar? Y si no, pues ya estamos un poquito pasaditos de la hora. Pues bueno, Yolanda, muchas gracias por tu participación a nombre del colegio, del CUIPCO. Pues te damos las gracias. Y como siempre, pues una plática muy bonita, muy bien investigada, muy buena, muy bonita preparación y muy bonita exposición. Y invitamos a todos aquellas personas que aún no se están inscribiendo o no pertenecen al WhatsApp del COIPCO o de la Escuela de Cosmología. Por favor, aquí dejen su número de teléfono para poderlos dar de alta y así les lleguen las invitaciones y les lleguen también las grabaciones. Esperemos que para mañana, Yolanda, esté tu grabación ya lista para que todo el mundo la comparta. Les recuerdo que la mayoría de las personas, ahorita somos 18 personas en la sala, pero la mayoría, alrededor de 200 personas, ven las grabaciones a lo largo de la semana. Pues Yolanda, muchas gracias, muy amable, excelente presentación y a todos les mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Bonito día, chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.